StatPro, Run Connection, StatFoundation. Productos de Bentley. Acerca de Bentley. Bentley es líder global dedicado a proveer soluciones integrales de software a ingenieros, arquitectos, constructores y operadores para sustentar los proyectos de infraestructura en general, con amplio rango de aplicación en distintos proyectos de uso general y de edificación. En este sentido, los productos de la suite estructural se pueden dividir en esos dos grandes grupos, aquellos de uso general y plantas, y aquellos de uso de edificación. En la cumbre de la pirámide se encuentra SACS en el análisis avanzado, que es un software para la solución de plataformas marítimas de base fija. StatPro, a través de un Advanced Solver que permite la solución de problemas avanzados, de aislamientos de base, pushover, no linealidad geométrica y la optimización de los procesos normales en estructuraciones complejas. Para análisis y diseño nuclear tenemos StatNuclear y Autopipe Nuclear, que es el software de solución de tuberías. En el análisis y diseño de edificación tenemos RAM Structural System, que es una suite por sí sola de distintos productos que sirven para resolver distintos tipos de edificaciones. Y RAM Concept, que es el software que sirve para resolver todo tipo de losas, tanto de entrepiso como de cimentación y de azotea. De uso general tenemos en el análisis y diseño StatPro, StatX y Autopipe. StatPro, software de análisis y diseño en general de cualquier tipo de estructura. StatX, software relacionado al análisis general de diseño fundamentado en miembros físicos. Y Autopipe, software relacionado con la revisión de tuberías. Para análisis y diseño de componentes tenemos RunElements, RunConnection, StatFoundation y StatXTower, donde cada uno de ellos se relaciona, en el caso de RunElements, a un software de análisis y diseño general, complementado con componentes de algunos módulos para entidades estructurales complementarias como son muros de contención, muros basculantes tipo tilt-up, vigas continuas, entre otros. StatFoundation, cimentaciones, RunConnection, conexiones, y lo que sería StatXTower, torres de transmisión. En cuanto a la generación de los resultados del análisis y diseño, tenemos software como EcoSim y Power Structural Model que permiten generar los planos de fabricación o lo que sería los bosquejos relacionados a los resultados. Y lo que sería ProStructures, que se compone por Steel y por Concrete para el detallado específico de la estructuración, ya sea en acero o en concreto. En cuanto a la familia de productos de Stat, esta en la actualidad se ha adicionado con StatFoundation Basic y forman lo que sería StatPro en su módulo básico. StatX, lo que sería enfoque modelo físico. StatFoundation Advanced, aquellas cimentaciones que no vienen complementadas en el módulo básico ya adicionado dentro de StatPro. Y StatXTower para torres de transmisión. En específico, StatPro ahora con StatFoundation Basic, que nos permite, en el caso de StatPro, análisis estructural en general, y en el caso de Foundation Basic, zapatas aisladas, corridas y combinadas, además de cabezales de pilote. StatX, análisis estructural en general enfocado a modelo físico. StatXTower, diseño de torres de telecomunicación, donde se puede generar cálculo automático de viento, hielo y cargas sísmicas con todas aquellas utilidades o utilerías de antenas de cualquier tipo de productos relacionados en una torre, con análisis lineal elástico y de segundo orden. StatFoundation Advanced, análisis y diseño simple y complejo de zapatas aisladas, corridas, también zapatas de tipo
vertical o horizontal en silos, ya sea de base octogonal, hueca o redonda, y también de pilas y pilotes hincados con carga lateral. Run Connection, ese es el tercer programa que mencionaremos. Contiene bases de datos de conexión de acuerdo a ICE y en función de la normatividad específica y de la práctica común. La tabla base de los tipos de conexión se relaciona en función de su junta y en función de los miembros y de los componentes de elementos mecánicos que pueden tomarse en cuenta para el diseño de la conexión. De manera más clara, entre otras, hay conexiones de tirante Chevron, placas base, conexiones entre vigas de T cortante, de T a momento, ya sean soldadas o atornilladas, tipos de conexiones de placa flexión, placas de borde extendida, ángulos a momento, placas de tipo atizado con ángulos no asentados o asentados, ménsulas, trasplacas de traslapes en vigas, tirantes columna a viga a través de placas tipo gusset y también lo que se llaman tirantes verticales en X. Por último, placas base tipo gusset. Tanto Stat Foundation como Run Connection se vinculan dentro de Stat Pro y pueden dar una solución completa a una estructuración. Esto se logra a través de los tabuladores, donde se hace la integración directa a través de StatPro. Desde StatPro se toman las consideraciones de carga, las combinaciones correspondientes y se generan los resultados de manera simple y sencilla. De manera detallada, el enfoque hágalo usted mismo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que se ha comentado. Especifico mis unidades. Voy a generar una geometría con el Structural Wizard. Con ciertas características geométricas, ciertos niveles. Y proceder a incorporar este pequeño modelo a la pantalla principal de Stat. Este modelo corresponde a una pequeña crujía común típica de algún tipo de uso. Recuerden que StatPro es un proceso por orden, donde podemos empezar uno a uno a especificar distintas características. En este caso, especificaré algunos miembros de acero. Y lo asignaré a la estructuración. Me queda este tipo de estructuración. Procederé a definir algunas características clásicas de carga y de soporte. Y algunas definiciones particulares de carga. Asimismo,
una combinación típica. Cabe mencionar que StatPro nos permite todos los tipos de afectaciones de carga generalizadas y que comúnmente podemos encontrar en la realidad de nuestros proyectos. También nos permite generar algunas definiciones específicas de distintos componentes de acciones accidentales, combinaciones de combinaciones y hacer cargas repetitivas, asignar cualquier tipo de análisis de los comúnmente utilizados. Procedo a utilizar y asignar las cargas respectivas en los elementos. A definir el tipo de análisis determinado. Podría proseguir con el diseño de acero. Selecciono algún parámetro en específico. Y la definición del mismo, nivel del detallado. Puedo tener opciones de optimización en general de mis diseños. Ya establecida la carga, establecidas las componentes y las formas de diseño, puedo proceder a analizar el modelo. Con esto ya está en post de poder realizar cualquier tipo de diseño. Y obviamente determinar lo que se desee en el proceso clásico del análisis y diseño de cualquier tipo de estructura. Procederé a vincular este paso con lo que sería mi diseño de conexión. Convoco a través del tabulador a la conexión y puedo proceder a definir mis características de carga determinadas para mi problema. Especifico el método de diseño y los materiales con los que se van a tomar en cuenta los cálculos. Puedo seleccionar de manera automatizada mis tipos básicos de conexión y asignarlos de manera simple en función de las necesidades que tenga. He asignado las conexiones. Cada una de ellas representa uno de estos renglones y me marca la asignación en qué miembros, en qué nodos y el estatus de la misma en la revisión correspondiente. A la manera de hacer la forma automatizada de la asignación se ha hecho la revisión
internamente dentro de StatPro. Cabe mencionar que para realizar este tipo de cálculos se requiere tener Brand Connection licenciado y con las características comunes que nos permitan utilizarlo. Internamente dentro de Stat podemos verificar la solución de la conexión y asimismo su memoria de cálculo relacionada, la cual se puede asignar al reporte generalizado de StatPro. Esto quiere decir que no solo podemos realizar el análisis y diseño de la estructura, sino también de aquellos componentes como conexiones de manera parametrizada y complementaria. Pero hasta aquí no es todo lo que llega a la potencia de la vinculación y de la colaboración de Bentley. Vamos un poco más allá. Si yo quisiera modificar alguna conexión en particular, puedo invocar Run Connection, me muestra de una manera simple el estatus de la conexión, las características geométricas de los elementos y de la conexión, las cuales pueden modificarse de manera directa. Puedo modificar los tamaños de los perfiles, las características de configuración de la conexión, el tipo de soldadura de la misma, el tamaño de la soldadura, la posición de la conexión y en general cualquier otro parámetro que se relacione con la misma. Considerar las características de las perforaciones, de los pernos, modificar cualquier posición de los perfiles de manera horizontal o vertical, especificar que si es un fin de viga o es de transición, etc. Y asimismo de manera directa verificar los resultados y hacer en consideraciones también visualizar el detallado de la misma y modificarlo. Esta modificación que haga interna se refleja de manera inmediata en la hoja de cálculo de Run Connection. Se puede exportar directamente el dibujo al formato genérico de XF. Ahora procederé a invocar la solución de la cimentación. Tengo mis características de carga y aquí es donde puedo hacer la diferenciación. Si cuento con el módulo básico, corro módulo básico. Si cuento con el módulo avanzado de Stat Foundation Advanced, corro el módulo Foundation Advanced. Procederé con el módulo básico. Al haber apretado el tabulador correspondiente se invoca a Stat Foundation. Ya dentro de Stat Foundation se reconoce mi geometría y puedo personalizar al nivel que guste la misma. Especificar alguna variación en el tipo de cálculo determinado.
puedo especificar que sea aislada o combinada o un cabezal de pilote. Establecer las unidades específicas, asignarla a alguna determinada combinación, que era mi trabajo, especificar las características básicas de los recubrimientos, el tamaño máximo de los agregados, la resistencia de los materiales, etc. Asimismo, las características del apoyo del suelo, si hay condiciones específicas no drenadas o drenadas. Puedo modificar la geometría del pilote o de la pila, de la columna, del soporte, de la geometría de la zapata. Establecer los factores de seguridad contra el volteo y contra el deslizamiento, y así como el coeficiente de fricción relacionado. Y simple y llanamente, después de haber asignado todos esos parámetros, diseñar mi zapata. Al hacer el diseño de la zapata, se hace el diseño de las mismas. Si cuento con 3, se me genera un bosquejo exportable a DWG de las zapatas con sus dados, sus geometrías, y en específico, dependiendo de qué zapata esté verificando, se me muestra paso a paso, de manera hágalo usted mismo, los resultados de la revisión de cada una de ellas por estabilidad y también por el estado de servicio y el estado límite de falla o por resistencia. Esta hoja es exportable a Excel o también directamente imprimible a PDF a través de Stat Foundation. Al momento de seleccionar una zapata en particular, se actualiza el armado correspondiente a esa zapata. Donde se muestra uno a uno las características del armado. Esto es la realidad. Esto es la nueva vinculación de Stat con Rank Connection y Stat Foundation. Los invitamos a unirse a la comunidad. Tenemos un foro para compartir y participar cualquier cosa relacionada al análisis y diseño estructural en Stat Pro. Se puede verificar en la pantalla. Y también tenemos una comunidad de Stat en español y en general de los productos de la suite estructural que ustedes pueden utilizar. Tenemos redes sociales, Facebook, y esperemos contar con su participación. Gracias, hasta pronto.